Julio de 2025. En lo alto del desierto, uno de los ojos del sistema Atlas, la red de telescopios cazadores de intrusos, barre el cielo nocturno. Entre miles de puntos aparece un destello tímido, casi un error. Se cataloga, se compara, se mide, y entonces las matemáticas gritan: la órbita es hiperbólica. La excentricidad supera 1. Eso significa una sola cosa: no es de aquí. El objeto recibe su nombre técnico, C2025-N1, Atlas. Días después, cuando se confirma su procedencia desde el espacio interestelar, se gana un título histórico: 3I Atlas, el tercer visitante interestelar jamás visto por la humanidad. Antes vinieron Oumuamua en 2017, enigmático, sin cola, con una aceleración que descolocó a los expertos, 2I Borisov en 2019, un cometa interestelar clásico. Ahora, el tercero ha cruzado nuestra frontera. Su velocidad impone respeto: 31 kilómetros por segundo, más de 110.000 kilómetros por hora. Un proyectil cósmico del tamaño de una ciudad atravesando nuestro vecindario sin pedir permiso. Y ya tiene cita con el Sol, 30 de octubre de 2025, día de perihelio, cuando rozará unas 0.8 unidades astronómicas, aproximadamente 120 millones de kilómetros. Si el comportamiento es normal, el calor liberará gases y el brillo crecerá. Si no lo es, tal vez veamos algo que nunca hemos visto. Desde los primeros registros, la luz de Atlas palpita como si respirara. Sube, baja, se estabiliza y vuelve a variar. La explicación tranquila dice: chorros de sublimación, hielo que se calienta, gas que sale, brillo que cambia. Todo encaja hasta que deja de encajar del todo. Porque hay noches en las que ese destello no parece un cometa cansado, parece un ojo abriéndose en medio de la oscuridad. Y entonces la pregunta deja de ser un susurro para convertirse en un trueno. ¿Estamos ante hielo y polvo que vienen de muy lejos? ¿O ante algo que viaja disfrazado de cometa y nos observa en silencio? Un cometa común nace en casa, en la helada nube de Oort o en el cinturón de Kuiper, girando alrededor del Sol como ovejas de un rebaño. Sus órbitas son elípticas, algunas más alargadas, otras más cortas, pero siempre regresan, siempre vuelven. Atlas no, su camino es diferente, su órbita es hiperbólica. En lenguaje sencillo, entra, cruza y se va, para nunca regresar. La Tierra solo tendrá una oportunidad de mirarlo antes de que desaparezca en la negrura infinita. Esa trayectoria es la firma de lo interestelar. Significa que este objeto vagó millones de años en el vacío, saltando entre estrellas hasta chocar con el tirón de gravedad del Sol. Y aún así, nada lo retiene. Ni nuestro astro, ni los planetas, ni las leyes familiares de la mecánica celeste. A su paso, deja números que erizan la piel. Velocidad relativa, 31 kilómetros por segundo, más de 110.000 kilómetros por hora. Suficiente para dar casi 8 vueltas completas a la Tierra en un solo minuto. Energía cinética inconmensurable. Un golpe así podría borrar civilizaciones, pero Atlas solo pasa de largo. El 30 de octubre de 2025, cuando alcance su perihelio, rozará los 120 millones de kilómetros del Sol. Allí, la radiación podría despertar chorros de gas, colas luminosas, o quizás anomalías que desconcierten otra vez a los científicos. Porque si bien la explicación tranquila es el hielo sublimándose, en foros y comunidades astronómicas independientes circula otra pregunta. ¿Qué pasa si la aceleración extra que vimos en Oumuamua se repite aquí? Los libros de astronomía tienen respuestas lógicas: jets de gas, asimetrías en el núcleo, matemáticas complejas. Pero a la memoria colectiva le basta un recuerdo, un visitante extraño que actuó como si estuviera controlado. Y si eso pasó una vez, ¿por qué no podría pasar de nuevo? Antes de Atlas, ya habíamos recibido 2 visitas que marcaron un antes y un después en la astronomía.
En 2017, los telescopios de Hawái captaron un objeto alargado, extraño, como un cigarro cósmico. Su nombre, Oumuamua, que en hawaiano significa el mensajero que llega primero de lejos. Su comportamiento fue todo menos común. No tenía cola de cometa, no brillaba como un asteroide y, lo más desconcertante, aceleró al salir del sistema solar. Sin motor, sin explicación sencilla, la mayoría de astrónomos buscó respuestas lógicas, liberación de gas, geometrías inusuales. Pero uno de los más respetados, Avi Loeb de Harvard, rompió el silencio. ¿Y si fue una sonda enviada por otra civilización? Solo 2 años después, en 2019, llegó el segundo visitante, 2I Borisov. Este sí se comportó como un cometa clásico, cola de gas, brillo estable, trayectoria limpia. Fue el ejemplo controlado, el que sirvió para decir, sí, los objetos interestelares existen y algunos se ven como esperamos. Y ahora, en 2025, tenemos a 3I Atlas, el tercero y quizás el más inquietante de todos, porque comparte algo con Oumuamua, irregularidades en su luz y en su fragmentación. No es tan limpio como Borisov, ni tan radicalmente extraño como Oumuamua. Es un punto intermedio, un terreno gris que despierta más preguntas que certezas. 3 objetos interestelares en menos de una década, cuando antes pensábamos que pasaban siglos sin ver ninguno. La estadística no cuadra, y cuando las matemáticas no cuadran, la imaginación busca otro camino. ¿Y si no son visitantes al azar? ¿Y si Oumuamua fue el explorador, Borisov la cortina de humo y Atlas el siguiente paso? Los manuales de astronomía decían que estos encuentros eran rarísimos, que ver un visitante interestelar podía tomar siglos o milenios. Y sin embargo, aquí estamos. En menos de 10 años hemos registrado 3. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019 y Atlas en 2025. 3 en fila, 3 en una misma generación. Las estadísticas no cuadran. Ni siquiera los astrónomos más conservadores pueden evitar levantar la ceja. ¿De verdad fuimos tan afortunados o tan desafortunados de presenciar esta coincidencia? ¿O acaso no es coincidencia en absoluto? En foros de discusión científica aparece la palabra prohibida, patrón. Un patrón es lo que encuentras cuando algo sucede demasiado seguido como para ser casualidad. Los más audaces lo plantean así. Oumuamua fue la primera sonda, un explorador solitario enviado a tantear. Borisov fue la cortina de humo, un cometa legítimo para normalizar la idea de visitantes interestelares. Y Atlas, el tercero, sería el siguiente paso, más estable, más llamativo, con una trayectoria que lo acerca lo suficiente para que no pase desapercibido. La explicación ortodoxa dirá que la tecnología moderna simplemente nos permite detectar más, que antes también pasaban, pero no teníamos ojos tan sensibles. Una explicación lógica, hasta que recuerdas que incluso con telescopios modernos seguimos luchando por encontrar asteroides cercanos de apenas 100 metros. No es tan simple. Entonces, la sospecha cobra fuerza. ¿Y si estos objetos no están llegando por azar? ¿Y si están siendo dirigidos? Imagina una flota que no viaja junta, sino en oleadas. Primero el mensajero, luego la prueba controlada, ahora la plataforma. Una secuencia, no un accidente. Una estrategia, no un juego de azar. Y la humanidad, sin querer, se encuentra como espectador de una coreografía cósmica que aún no comprende. Aquí es donde la ciencia se mezcla con la especulación. La hipótesis más atrevida dice, Atlas no es un cometa, es una nave camuflada. Piénsalo, un cometa es el disfraz perfecto. Desde la distancia parece un bloque de hielo sucio, inofensivo, nadie sospecha. Pero bajo esa corteza helada podría esconderse una estructura tecnológica con compartimentos, sensores y sistemas que no entendemos. Lo que los astrónomos llaman fragmentación podría ser en realidad despliegue de módulos.
Piezas que se separan del cuerpo principal y continúan su propio camino, invisibles a nuestros radares, pero activas, operando. Lo que describen como chorros de gas podría ser actividad controlada, como micropropulsores ocultos en el disfraz del cometa. El escenario suena a ciencia ficción, pero la lógica es inquietante. La humanidad hace exactamente lo mismo. Antes de enviar astronautas, mandamos rovers y sondas. Antes de colonizar un territorio, usamos drones. Nosotros también exploramos antes de arriesgarnos. Entonces, ¿por qué no pensar que una civilización avanzada actuaría igual? Un cometa disfrazado sería la herramienta perfecta. Entra sin levantar sospechas, despliega instrumentos y se marcha, dejando tras de sí una red de microsondas interestelares vigilando. Una operación limpia, elegante, indetectable, salvo para quienes saben mirar entre líneas. La comunidad oficial descarta la idea como fantasía, pero en foros y conferencias alternativas, el término se repite: caballo de Troya cósmico. Un visitante que parece inocente, pero que en realidad abre la puerta a algo más. El 30 de octubre de 2025, cuando Atlas pase cerca del Sol, la humanidad tendrá un examen frente a sus ojos. Si es un cometa, lo veremos brillar como cualquier otro, pero si no lo es, si su luz revela geometrías imposibles o comportamientos extraños, quizá no estemos viendo un cometa, sino la fachada de una nave que nos estudia. La hipótesis del cometa camuflado sería fácil de descartar si no fuera porque a su alrededor empiezan a acumularse señales extrañas. No son pruebas concluyentes, pero sí ecos que inquietan. En comunidades de radioastronomía circularon reportes de interferencias puntuales en frecuencias utilizadas para rastrear objetos profundos. Señales que aparecieron y desaparecieron como si algo hubiera bloqueado los receptores. La explicación oficial fue el ruido de fondo, pero algunos investigadores juraron que nunca habían visto un patrón así. Al mismo tiempo, observadores en zonas australes reportaron luces pulsantes sobre la Antártida. No eran auroras ni satélites comunes. Se movían con trayectorias erráticas, como si algo estuviera descendiendo, probando sus movimientos en la región más aislada del planeta. Y luego, los viejos mitos resurgen con nueva vida. El Triángulo de las Bermudas, ese rincón del Atlántico cargado de desapariciones y anomalías, vuelve a entrar en la conversación. Brújulas locas, radios que se apagan de golpe, ecos de radar que parecen moverse contra el viento, fenómenos naturales, errores humanos, o señales de que algo más comparte el cielo con nosotros. La pieza final de este rompecabezas es la sospecha sobre los gobiernos. En los últimos años, varios países comenzaron a hablar públicamente de los UAP, fenómenos aéreos no identificados, documentos desclasificados, pilotos militares relatando encuentros con objetos imposibles de seguir. La narrativa cambió. Ya no se trata de burlas ni de ciencia ficción, sino de informes oficiales que admiten que hay cosas que no podemos explicar. La pregunta incómoda es: ¿sabían ya de Atlas antes de anunciarlo al mundo? Podría ser que algunos radares militares lo hubieran rastreado antes de que los telescopios lo descubrieran. Nada de esto es prueba, pero todas son piezas que encajan demasiado bien en un tablero donde Atlas no sería un simple visitante, sino una operación silenciosa en marcha. Todo converge hacia una fecha, 30 de octubre de 2025. Ese día, Atlas alcanzará su perihelio, el punto más cercano al Sol, a unos 120 millones de kilómetros de nuestra estrella. Para la ciencia será un momento histórico. Para los que miran con desconfianza, será la gran prueba. ¿Qué debemos vigilar? Hay 3 señales clave que podrían marcar la diferencia entre un cometa común y algo más. Número 1. Curva de luz. Lo normal sería que el brillo aumente de forma progresiva a medida que el calor libera gases.
Pero si vemos destellos repentinos, pulsos o variaciones bruscas, estaríamos ante algo difícil de explicar con física ordinaria. Número 2. Morfología de la coma y la cola. Un cometa clásico desarrolla una envoltura difusa, suave, extendida. Pero si Atlas muestra formas geométricas, simetrías perfectas o sombras duras, podría revelar una estructura bajo el disfraz. Los modelos predicen con gran precisión cómo debería moverse. Si se detectan aceleraciones extra, cambios en la trayectoria o movimientos que no encajen con chorros de gas, revivirá el fantasma de Oumuamua. Las agencias espaciales programan telescopios para seguir cada detalle, pero más allá de los números, lo que está en juego es la narrativa. ¿Confirmaremos que es un cometa más o descubriremos que es otra cosa? Imagina por un momento que en lugar de un simple destello, Atlas se ilumina con un patrón rítmico. Imagina que su brillo late como una baliza. Imagina que, en su cercanía al Sol, libera fragmentos que no se dispersan al azar, sino que se colocan en formación. Ese escenario transformaría un espectáculo astronómico en el evento más impactante en la historia de la humanidad. El 30 de octubre no es solo una fecha en el calendario, es una vigilia planetaria. Todos los telescopios, desde profesionales hasta aficionados, se unirán a ese momento. Y quizás, entre los fotones de luz reflejada, encontremos la respuesta a una pregunta que evitamos hacernos en voz alta. El reloj cósmico avanza sin piedad hacia el 30 de octubre de 2025. Ese día, cuando Atlas roce su punto más cercano al Sol, quedará claro si fue un simple trozo de hielo o algo más. Los científicos dirán que estamos a punto de observar un fenómeno natural extraordinario. Quizá Atlas nos regale una cola brillante, visible incluso desde la Tierra, y pase a la historia como el tercer visitante interestelar, bello pero inofensivo. Pero hay otra posibilidad, una que muchos no se atreven a mencionar en público. ¿Y si Atlas no es solo un cometa? ¿Y si, en el momento más crítico, muestra un comportamiento imposible de encajar en los modelos? Imagina que, en lugar de fragmentarse, libera estructuras en formación. Imagina que su brillo late con un patrón matemático. Imagina que los telescopios captan movimientos coordinados, como si no fuera una roca, sino una plataforma viva. Ese día, el mundo entero podría dividirse en dos: los que lo vean como ciencia y los que lo interpreten como contacto. Los gobiernos ya observan en silencio. Los astrónomos independientes preparan sus equipos y millones de ojos mirarán al cielo, buscando señales en un visitante que viene de más allá de las estrellas. Porque si Atlas es solo un cometa, la historia terminará aquí, como una nota al pie en los libros de astronomía. Pero si no lo es, entonces será el prólogo de una nueva era. Quizá este no sea el primer visitante, sino el primer paso visible de una misión que lleva años desarrollándose. Quizá Oumuamua fue el explorador, Borisov la distracción y Atlas, el caballo de Troya cósmico. La pregunta no es si estamos solos. La pregunta es, ¿qué quieren de nosotros? Y en esa respuesta que aún no tenemos, se esconde el suspenso que podría cambiarlo todo. Esta fue solo la primera entrega de una historia que seguirá escribiéndose. El próximo capítulo llegará con el perihelio de Atlas, y lo que ocurra ese día podría marcar el destino de la humanidad. Si este misterio te atrapó, imagina lo que viene. Suscríbete ahora al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para estar entre los primeros en descubrir qué secretos revelará Atlas. Déjame tu like si quieres más historias como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Atlas es un simple cometa o algo más?